¿Por qué hay veces que queremos cosas, pero hay algo que no nos deja alcanzarlas? ¿Por qué hay veces que perseguimos algo y nuestro motor vital se apaga justo en el momento en el que estamos por llegar a eso? Hoy, en el primer episodio de Toda la Vida Tiene Música, vamos a hablar de No Te Dejes Desanimar. Para empezar, vamos a definir el concepto de esta canción, que es el desánimo o el desaliento. Algo que se da bastante seguido en nosotros y que pasa por situaciones y experiencias que tuvimos. Yo lo definiría como la falta de fuerza de voluntad o de motivación para hacer algo por algo que nos pasó. Es a partir de una mala experiencia que tuvimos, nosotros mismos no nos permitimos volver a alcanzar esa cosa que en algún momento perdimos para ganarla por miedo a volver a perder. A esto Charlie le diría que es cuando ya no escuchás el canto de los mares y ya no soñás con lindos lugares para descansar una eternidad. Ahora, ¿cuál es la historia que oculta esta canción? Nos tenemos que remontar a mediados de la década de los 70. Es ahí cuando Charly García se separa del dúo Sui Generis, su primera agrupación, junto a Nito Mestre. Tenían ideas diferentes, Nito va a tomar su camino y Charly buscaba un sonido distinto, pero con la misma fuerza y la misma potencia que lo que tenía Sui Generis. Y así surge con la mejor banda para mí de rock progresivo en la historia argentina, La Máquina de Hacer Pájaros. En el año 1977 van a publicar el disco del que sale la canción de la que vamos a hablar hoy, que es Películas. En la contratapa del vinilo vemos que es el tercer track y que dice "Vamos todavía", como alentando a aquel que está escuchando y viendo ese disco. Los créditos de la canción se dividen entre dos. Por un lado, Charly se encargó de escribir la letra, que es espectacular, y de la composición musical, que es bastante parecido a algo clásico, que le vemos bastante a Charly porque es un lugar en el que se siente cómodo por su experiencia en el conservatorio. Como muchos sabrán, él salió profesor del conservatorio muy joven, fue un tipo que supo un montón y sabe un montón de música clásica, y Kutaya lo deja en un lugar muy confortable para él con esas melodías y esas armonías. También se encarga de darle el sonido tan alegre que tiene la canción con el uso de muchos acordes mayores que transmiten eso. Kutaya, para quienes no lo conozcan, es tecladista y fue también de la agrupación Pescado Rabioso en el disco Pescado 2. Su trabajo es impresionante, realmente pueden repasar un poquito de la historia de lo que él ha hecho porque cambió un montón en el rock argentino. Volviendo a la idea que nos trae el título del tema, No Te Dejes Desanimar, es algo que se puede transponer a cualquier época de toda la historia, pero nosotros nos vamos a referir a, primero que todo, qué significaba en ese momento. Recordemos, 1977 es el segundo año de la última dictadura cívico-militar en Argentina, en la que, como sabemos, hubo desaparecidos y listas negras que se empezaban a conocer justamente en este segundo año de dictadura. En ese momento en el que mucho no se podía hacer porque estabas al borde de la represión o de recibir un ataque por parte de las fuerzas militares, Charly nos transmite que mañana va a venir un día mejor, que no nos dejemos desanimar por el presente porque nos perdemos solo nosotros la oportunidad de sentirnos bien. Es una idea a la que también se remite en otro tema del disco, que es que se puede hacer salvo ver películas, refiriéndose a que justamente no era mucho lo que podías hacer por la represión militar y por lo corto que tenían los militares a los civiles. Y Charly era un gran fanático del cine, entonces decía, no te puedes hacer nada más que quedarte en tu casa a ver películas. Volviendo entonces ahora a qué nos pasa cuando estamos desanimados, es ese momento en el que después de una experiencia que fue un fracaso o que nos salió mal o no como queríamos, nosotros por miedo a volver a experienciar eso no nos dejamos vivir lo bueno. Evitamos tener más experiencias de un estilo para evitar la posibilidad del fracaso. Ahora la pregunta es, ¿por qué no perseguiríamos algo que queremos? Ahí nos estaríamos saboteando a nosotros mismos. Hay un cuento en el Aleph de Borges que se llama Deutsche Requiem, que lo voy a contextualizar porque el cuento habla de los últimos momentos de un jerarca nazi previo a ser asesinado. Entonces vamos a usar las citas acordes de lo que estamos hablando ahora, que es que todos los hechos que ocurren en la vida de un hombre están prefijados por él mismo y que nosotros elegimos nuestras desdichas. Esto se refiere a que nosotros somos los culpables de lo que pase con nuestro destino y nuestro peor enemigo es nuestra mente, porque ella sabe más que nadie cómo sabotearnos y cómo hacer que nosotros no hagamos cosas. Ahora, ¿cómo desarrollamos el desánimo? Esto se da a partir de cómo nosotros interpretamos un hecho. Es rendirse y resignarse ante un fracaso que tuvimos, o que nosotros interpretamos como tal, como un fracaso. Esto es justamente lo que no tenemos que hacer, porque le damos por ganada esa batalla a ese único fracaso y no nos damos la oportunidad de vuelta de experienciar la posibilidad de quizás fracasar de vuelta o de ganar. La mejor forma de enfrentarnos contra esto es la aceptación.
Entender de que los fracasos son lo que nos hacen lo que somos y a partir de ellos obtenemos las victorias. Todos los errores nos permiten después tener aciertos. También teniendo en cuenta que vivimos en un mundo resultadista, en donde en general las preguntas son cómo te fue, cómo te va, cuánto te sacaste, antes que ver el proceso. Por eso está en cada uno de nosotros poder interpretar a las cosas por el proceso y no por el resultado, porque el fracaso no es nada más que la consecuencia de hechos. Si nosotros revisamos esos hechos y vemos lo que pasó, quizás podemos ganar. El problema es que si no logramos asimilar aquello que nos pasó, lo vamos a dejar pasar por alto y nos va a volver a pasar, porque nos quedamos con el resultado en vez de el proceso, que fue lo que desencadenó. Ahora les voy a traer la historia de Nicolás Brodel, que es un personaje que aparece en los cuentos de La Manga, del libro de Raúl Scalabrini Ortiz, que tiene mucho que ver con esta idea del desánimo. Scalabrini Ortiz nos comparte el diario de Nicolás, en el que él va contando su vida, su existencia y va escribiendo cada día de él. Antes de eso nos deja una nota que me parece bastante importante para entrar en el relato. Nos dice que su vida fue triste y sencilla, tan sencilla y triste como la de todos nosotros, y que la vida no presenta grandes variaciones. Ya con esto nos damos cuenta de que lo que nos va a mostrar en la vida de Nicolás no es algo muy interesante ni llamativo, sino que es un chico que vivía en una pensión escribiendo su diario y que su vida no iba mucho más que a eso. En este relato Nicolás empieza a replantear cosas que le pasaron en su vida y también aparecen personajes que le hacen cuestionarse sobre experiencias que tuvo. Por ejemplo, se acuerda de una vez que un amigo le había propuesto un trabajo en un crucero como mozo, que eso le iba a dar la oportunidad de poder conocer el mundo y nuevas experiencias distintas a las que él tenía en la pensión. El problema era que Nicolás iba a estar fuera de Buenos Aires y le daba miedo experimentar algo nuevo, pero su amigo le trae una frase muy sabia y le dice que siempre va a dar miedo emprender algo nuevo. En su reflexión presente, Nicolás se da cuenta de que vivió muy cómodo, pero que se perdió un montón de cosas. Entonces se da cuenta de que la vida sin luchas no presenta ningún tipo de atractivo. Otro personaje que tiene el diario de Nicolás es Catalina, una amiga de cuando era chiquito, que creció con otro tipo de vida muy diferente a la comodidad y el confort que tenía Nicolás en su vida, con muchas experiencias y muchas cosas y mucho movimiento. Ellos dos se juntan a comer en el presente y traen una discusión acerca de qué es lo que nos enseña. Y por su parte Nicolás dice que son los años, que a medida que pasa el tiempo nosotros aprendemos, y Catalina lo corrige y le dice que en realidad lo que nos enseña a nosotros son los dolores y la amargura, que no hay mayor maestro que el fracaso y que todo lo malo que nos pasa es lo que nos enseña, porque nos marca. La historia de Nicolás Brodel, con su vida monótona, termina con el epílogo que dice Scalabrini Ortiz. La neumonía le fue fatal. Recogí piadosamente sus últimas palabras que, despojada de la incoherencia de la fiebre, fueron estas. Nunca tuve una fe definida, un ideal preciso y poderoso. Ni la esperanza de algo irrealizable, ni la ilusión de un imposible conturbaron nunca mi espíritu. No luché por una idea grande, no me propuse realizar ninguna obra extraordinaria. Mi timidez, los prejuicios, las costumbres detuvieron mis actos y hasta mis pensamientos. No hice más que vivir, ir pasando mis días, ir satisfaciendo mis necesidades inmediatas como las vacas que rumían en medio de los campos. Tuve ilusiones, ideales, amores, ensueños, pero todo reducido, pequeño, miserable. Yo soy el carnero tipo del rebaño, soy el promedio humano, y con toda su amargura se hundió en el misterio de la nada, una tarde de invierno. Deseo, para su felicidad ultratumba, que no tenga un alma inmortal. La vida de Nicolás nos enseñó que lo único que perdió fue la posibilidad de algún día haber ganado. Su miedo al fracaso y a que las cosas no salieran como él esperaba lo dejó muy lejos de la posibilidad de hacer cosas. Esto en un mundo en el que cada día vale porque para la eternidad no somos nada. El error de Nicolás fue no darse cuenta de que si no lo hacía ahora, no era nunca. Y de que a pesar de que el mundo es un lugar de resultados, como ya dije, no gana el ganador porque sí, sino porque cultivó un montón de fracasos y a partir del aprendizaje que le dieron ellos, tuvo una victoria como consecuencia. Y es también lo que dice uno de los políticos más importantes de la historia, Pepe Mujica, cuando se refiere a que el verdadero triunfo es levantarse cada vez que uno cae. Un psiquiatra que trata acerca de estos temas es Carl Jung, el suizo, uno de los más grandes de la historia, y lo refiere también en íntima relación con el inconsciente, aquella parte de nosotros que no podemos ver. Lo que dice Carl Jung es que muchas veces nuestro consciente sucumbe ante nuestros pensamientos inconscientes, que es justamente lo que nosotros no vemos y reprimimos, que en realidad es mucho más cierto que todo lo que nosotros sabemos.
Ahora, ¿qué es eso de nosotros que no conocemos, pero tiene más razón que lo que sí conocemos? Eso se llama la sombra. La sombra es la que nos puede sabotear en cualquier momento y son todos esos rasgos indeseables que nosotros pensamos que no son aceptables para la sociedad o para nosotros mismos, y por eso no se los mostramos a la gente y los guardamos en nuestro inconsciente para que no estén a la vista de nadie. El problema es que la represión hace que no los veamos, pero que sigan existiendo, entonces nos pueden perjudicar en el momento menos esperado. Un ejemplo para esto sería estar enamorado de alguien, sentir algo muy fuerte por esa persona y que te rompa el corazón. Una vez ya terminada esta relación, vos sentís algo muy fuerte por otra persona, pero en el momento en el que te acercás, dejás de sentir todo eso, te desanimás, perdés todo. Esa es justamente tu mente dándose cuenta de que vos no asimilaste el proceso, no asimilaste lo que pasó y tiene miedo de que vuelva a pasar lo que pasó. Que porque una vez hayas fracasado, vuelva a pasarte lo mismo y que el proceso es igual. Esta es la forma que tiene nuestra mente de alejarnos del peligro y dejarnos en una zona cómoda en la que no tengamos ningún desafío al que enfrentarnos, porque podemos sufrir consecuencias no deseables, pero eso al mismo tiempo nos abstiene de sufrir victorias, de tener victorias. A esta forma de vivir aferrado al confort y lejos de los desafíos y los fracasos que tiene la vida, Nietzsche le llama la filosofía del último hombre, en el que la persona busca seguridad y comodidad y una vida libre de sufrimientos y desafíos. El problema es que esto lo inhibe en su crecimiento personal porque lo priva de nuevas experiencias. Y es así como el último hombre evita el esfuerzo y el riesgo que llevan la vida al máximo, y de esta forma va a tener una experiencia de vida insatisfactoria y absolutamente superficial. Y Nietzsche, para que no tengamos una existencia como el último hombre, dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes, que todos los fracasos para lo que sirven es para rearmarnos y hacernos más fuertes para estar más preparados para ganar. Y aparte, el tener más fracasos encima nos hace estar más preparados para fracasar y que nos duela menos y poder seguir adelante. Volviendo a Jung y lo inconsciente, también nos plantea que hay soluciones para la sombra, no es que se quede ahí. Nuestro trabajo es entender que aquellas cosas que nos pasaron son hechos inamovibles y que el pasado es algo que no podemos modificar, pero el presente sí. Nuestro trabajo es entender que aquellas cosas que nos pasaron son experiencias que nos forman y que todo lo que tenemos en el inconsciente lo tenemos que traer para el plano consciente y aceptarlo porque nos forma. Si no hacemos esto, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces todo aquello que no asimilemos nos va a volver a pasar. Por eso hay que ser conscientes de nuestra sombra, para no ser inconscientes del dominio que produce ella sobre nosotros. En conclusión, no hay que tener vergüenza ni guardar en un cofre aquellas cosas que nos pasaron, porque el pasado forma parte de nosotros y no podemos cambiarlo, pero nuestro presente y nuestro futuro sí. Una vez que entendamos aquello que nos pasó y aprendamos de qué nos salió mal, es ahí cuando vamos a poder seguir adelante, porque aunque nosotros no queramos avanzar, el mundo avanza y no tenemos tanto tiempo para hacer todo aquello que queremos. Hay que entender que lo peor que nos puede pasar siempre es menos que lo mejor que tenemos por delante. Por eso nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte y no te cubras de soledad. Este fue el primer episodio de Toda la Vida Tiene Música, espero que les hayan gustado, suscríbanse, denle like, me pueden seguir en Instagram como Rama Boileras. Lo pueden seguir a Santi Villa, que se encargó de toda la edición, la dirección y la producción de este episodio. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.